pero también hemos invitado a una persona muy importante del país. Tenemos a Manfred Reyes Villa en línea, él está en Washington. Manfred Reyes Villa ha sido exalcalde de Cochabamba, ha sido prefecto del departamento de Cochabamba, ha sido candidato a presidente 2 veces por este país y también ahora está exiliado político. Quiero darle los saludos a Manfred Reyes Villa desde Bolivia. Querido Manfred, muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis Felipe, muy buenas noches a ese gran pueblo cruceño y muy buenas noches a los hermanos bolivianos y bolivianas que nos están viendo. Querido Manfred, ha salido un fallo del Tribunal Constitucional donde el tribunal dicta una sentencia donde declara inaplicable el artículo 168 y habilita de esta forma a Evo Morales. En mi criterio, querido Manfred, el referéndum del 21 de febrero no fue todavía anulado, sigue vigente y es vinculante en el país, pero queremos escucharlo a usted, cuál es la posición de usted desde Estados Unidos. Bueno, querido Luis Felipe, no solamente para mí, sino para todos los bolivianos, es una pena lo que ha sucedido en el país. Ha habido una ruptura del orden constitucional, un quiebre de la democracia, y le están haciendo tanto daño al país simplemente por ese apetito de poder, de perpetuarse en el poder. Es importante saber, querido Manfred, si se activa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuál sería la sentencia o la sanción? ¿Puede paralizar la candidatura de Evo Morales para el 2019? Pero claro, no es que puede, sino que la va a paralizar, la tiene que paralizar. Él no puede ir en contra de la Constitución, dizque porque se ha violado sus derechos humanos, y le causa sorpresa. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Evo Morales dice, yo no pensé, es una sorpresa. Pero si él está manipulando todo el Poder Judicial o el órgano judicial, en realidad es el manejo absoluto, totalitario del Poder Judicial. Y además este es un plan macabro, Luis Felipe, que se ha iniciado sacando a los opositores del país, a los principales. Es decir, nunca en la historia, en los regímenes que yo me acuerdo, hemos tenido como este régimen más de 1000 personas en el exilio, gente presa como Leopoldo Fernández, mucha gente presionada con el garrote de su órgano judicial. Es decir, realmente no podríamos hablar de una democracia en Bolivia, es una dictadura. Y yo les digo a mis camaradas militares, ustedes tienen una misión, no solamente de precautelar la seguridad nacional de nuestra querida Bolivia, sino también de una vigilia a la democracia y al cumplimiento de la Constitución Política del Estado. Más allá de los sentimientos que podamos tener por un partido o una persona, están primero los sentimientos patrios de nuestra querida Bolivia. Entonces, ninguna institución puede subirse al carro de lo que acaba de hacer el Tribunal Constitucional. Es una barbaridad, es una aberración. Con el abogado que hables, constitucionalista que hables, no la pueden creer. Es decir, pero esto no sirve para que el mundo se dé cuenta todo lo que veníamos diciendo. O sea, los que estamos afuera hemos sido sindicados por cualquier cosa, es decir, temas que no tienen pies ni cabeza, para criminalizar a la oposición, para asesinar el prestigio de los opositores. Nunca nos han demostrado nada, estamos más de 7 años afuera y no nos pueden demostrar nada. Y conocemos la presión que hay sobre los administradores de justicia. Eso se tiene que terminar. Es decir, yo creo que lo mejor en un país es su Estado de Derecho. Entonces no puede existir esta indefensión que nos tiene a nosotros afuera, y no es solamente un modelo boliviano, es el modelo venezolano. Ayer, cabalmente, ha llegado acá a Washington el señor Antonio Ledesma, el alcalde de Caracas, que ustedes saben que ha tenido igual que salir del país. Entonces tenemos que trabajar en el exilio, es decir, mostrándole al mundo lo que pasa, no solamente en Venezuela, lo que pasa en Bolivia. Es decir, que tuviéramos un gran gobierno que está trabajando por los bolivianos, que no hay corrupción. Es decir, nunca en la historia ha existido un gobierno tan corrupto, es decir, mega corrupción.
¿cierto? Ahí tenemos 20.000 casos, barcazas chinas, la Zapata, el Fondo Indígena, es decir, no terminaríamos de escribir lo que está ocurriendo en el país. Y encima, ahora utilizando el Poder Judicial para perpetuarse, para que no exista la transparencia de un gobierno de 10 años. Tiene que transparentarse. Entonces, yo creo que tiene que dar un paso al costado el señor Evo Morales, porque de lo contrario, es decir, tiene que tener la ética de irse, de renunciar, porque él es el que ha empujado, él es el que ha inducido a lo que acaba de hacer el Tribunal Constitucional. Ellos saben, el tribunal sabe que han tomado una medida totalmente ilegal, una medida que bajo ningún aspecto pasaría una auditoría internacional jurídica como la que tiene que ocurrir, y seguramente de repente no quieran darle pelota a estas instituciones, de las cuales nosotros somos miembros, ¿no es cierto? Con tratados internacionales multilaterales donde se los tiene que respetar. En ese contexto de no hacer caso puede ser muy grave para la situación del país por un bloqueo que pueda haber con diferentes países que tienen relaciones bilaterales y multilaterales con Bolivia. Querido Manfred, hoy es un día de elecciones en Bolivia. ¿Cuál es tu criterio sobre estas elecciones que se está haciendo en el país para elegir a todos lo que son los órganos judiciales? Mira, yo te quiero decir, yo respeto, digamos, a los profesionales, es más, ni los conozco, pueden haber hombres y mujeres pros y probas que puedan merecer el cargo, pero lamentablemente ya está todo cocinado. Lo único que se va a hacer el domingo es ir a elegir a los magistrados azules, a los magistrados del MAS, es decir, va a seguir controlando el Poder Judicial. Eso no puede ser, es decir, no sé si lo han escuchado el presidente, dice, no, ¿cómo pues van a hablar de independencia de poderes? La independencia de poderes es un tema del imperio, o sea, no entiende o con eso evidencia el manejo, pero completo del Poder Judicial. Meten a una persona a un juicio y él ordena, no, sáquenlo o métanlo a este, es decir, él es el que ordena. Entonces es lamentable que algunos profesionales hayan puesto su nombre para lo que va a ocurrir el día domingo. Yo le aseguro, o más bien el día de hoy, yo le aseguro que esta noche mucha gente se va a arrepentir de haber puesto su nombre ahí, porque el voto nulo es el que prácticamente ha tenido una victoria contundente. ¿Qué significa eso? No es un rechazo a estos abogados, es un rechazo al gobierno. Esa es una señal al señor Evo Morales que le están diciendo váyase del poder, ya no lo queremos más. Si antes se hablaba, se decía no, que cumpla su mandato, yo creo que ahora ya eso se ha terminado. Es decir, es una persona que está rompiendo la constitución política del Estado, la ley de leyes. ¿Qué significa la constitución política del Estado? Eso debería ser un pacto social entre los bolivianos, pese que ha sido aprobada con sangre, pero al final ya se aceptó, y ese pacto social él mismo está incumpliendo. Entonces, es decir, no somos tontos, él debe creer que los bolivianos no entienden, están con los dedos en la boca, no, señor Morales. Y yo he visto a la gente cómo ha reaccionado en las provincias, en todos los departamentos, en el campo, es decir, ya le han permitido que esté ahí 10 años. La gente pobre sigue pobre, o sea, no digamos que no, la gente pobre ya tiene una mejor calidad de vida, no, está en las mismas o en peores condiciones. Entonces yo creo que una democracia debe permitir la alternabilidad. Entonces es importante que haya una alternabilidad, que haya otro presidente, ese presidente pueda transparentar la anterior gestión y continuar como un país democrático y no como un país pues sometido al capricho de una sola persona y con semejante mega corrupción y el manejo de la cosa pública. Es una pena, Luis Felipe. Yo no conozco un país que vive en democracia sin opositores, se han deshecho. Acuérdese, Luis Felipe, usted sabe perfectamente lo que decía Evo Morales. Bueno, tenemos ya el gobierno, pero no el poder. Y tenemos que tomar el poder entero, todas las instituciones. Y como que hay que destacar que sí lo han hecho, con la ayuda de Cuba, con la ayuda de Venezuela, con estos países llamados del ALBA, han logrado el poder entero, íntegro, y le están haciendo daño a la paz, a la unidad y al desarrollo socioeconómico de Bolivia. ¿Cómo ve Manfred Reyes Villa a la oposición en Bolivia? ¿Se les puede ganar a Evo Morales en las próximas elecciones?
Bueno, mire, yo lamento mucho que en la oposición exista posiciones personalistas simplemente. ¿Quién sale más? ¿Quién se destaca más? Cuando realmente deberíamos tener a estas alturas una oposición madura, una oposición que le diga a los bolivianos, ¿saben qué, bolivianos? Tenemos que hacer una primaria, los que ustedes digan, el pueblo, ese va a ser el candidato de todos, y todos deberíamos ponernos detrás del que realmente tenga el apoyo del pueblo, del que el pueblo crea que pueda gobernar el país, pero con resultados, simplemente no con discursos líricos demagógicos. Entonces, Luis Felipe, yo creo que este tema es un tema fundamental para nuestra, no diría ya joven democracia, porque ya tenemos varios años de democracia. Sin embargo, yo le aseguro que nos equivocaríamos si diríamos que Bolivia vive en democracia. Bolivia no vive en democracia. Bolivia vive una dictadura. Bolivia vive un país que está realmente cooptado por otros países, por fuerzas foráneas que están comandando y no solamente manejando Bolivia, sino manejando otros países. Felizmente Ecuador se está librando un poco, Argentina se ha librado otro poco, el Brasil también se ha librado. Entonces yo creo que las cosas van cambiando y en el país también tiene que ir cambiando. Los bolivianos pues se han dado cuenta perfectamente de lo que ocurre. Yo insto a los bolivianos a que podamos estar unidos, podamos buscar la unidad en la diversidad, podamos lograr realmente ese cambio sustancial. Y el día de hoy ha sido una gran muestra para todos los bolivianos ese voto nulo. Espero que los magistrados reciban esa señal y tienen todavía la oportunidad ética de decir no voy a aceptar, máxime si acaban de aprobar esa resolución, es decir, porque ellos no hubieran aprobado, me imagino. Es decir, yo creo que por lo menos tienen que demostrar un poco de imparcialidad y no la dependencia total que estoy seguro que van a tener, porque los van a obligar así no quieran. Ustedes saben lo que ha pasado con otros magistrados, véanlo a Cusi, que por hacer querer justicia en muchas cosas, miren su vida, es decir, le han hecho la vida a cuadros. Entonces, yo creo que debemos reflexionar y pensar, muchos que estamos afuera. Si yo no estoy acá porque quiero, yo estoy obligado, inducido por el gobierno a estar afuera. Y si no, si realmente dicen Manfred ha hecho, a ver, que le muestren al país el gobierno y que no genéricamente digan, no, son corruptos, son terroristas, pero que nos muestren, así como nosotros les mostramos los casos específicos, barcazas chinas, fondo indígena, aquí se han sacado tanta plata, aquí la señora Zapata, cuántos negocios han manejado con los chinos, es decir, les podemos cantar una serie de cosas, donde está el satélite que han gastado más de 300 millones, los aviones, es decir, una mega corrupción, pero con temas específicos y no con temas genéricos, tratando de asesinar el prestigio de los opositores. Y no... Queremos preguntarte, ¿estamos en una dictadura en el país con esta violación que estamos haciendo, que han hecho a la Constitución Política del Estado, al Tribunal Constitucional? Sí, estamos en una dictadura no solo de ahora, sino de hace mucho tiempo, desde el manejo de los órganos que deberían tener independencia. Y no lo digo yo, nuevamente te reitero, ha dicho Evo Morales, la independencia de poderes es cuestión del imperio. Con eso nos está diciendo que los poderes o los órganos dependen de él. Entonces maneja la cosa pica, no democráticamente. Entonces no podríamos hablar de una democracia, un país que los opositores estamos afuera, con cualquier tipo de sindicaciones mentirosas, abusivas, como es el caso de Cuba, el manejo de Cuba que hace con Venezuela. Si ves la historia de Venezuela, de Bolivia, o lo que era Ecuador con Correa, o lo que es Nicaragua, o lo que era Argentina y Brasil, vas a ver lo mismo. Más bien estos países han cambiado. Entonces, hoy, digamos, la gota ha rebalsado el vaso con este quiebre de la Constitución Política del Estado. Es decir, el otorgarle la licencia a un presidente, en realidad sería la segunda vez, porque ya el otro mandato, con el argumento leguleyesco de decir, como ya no es República de Bolivia, es un Estado plurinacional y es otro país, otra vez
le han dado ya el permiso para candidatear, ya rompieron de ahí la constitución política del Estado y ahora la vuelven a romper como no pasó nada, entonces ahora forever, para siempre se queda, esa es la decisión. Muchos están equivocados cuando dicen, no, le han dado un cuarto mandato más, no, le han dado para siempre y aquí no es que tiene que ganar las elecciones, no, pues ellos manejan, controlan absolutamente todo, van a tener todo para controlar y para ganar con el porcentaje que les da la gana. En las últimas elecciones, cuando yo he sido candidato, en realidad han habido más de 5 millones de votantes cuando la población votante no pasaba de 3 millones y medio. Sin embargo, el capricho de Evo era querer tener un X porcentaje, más del 60%, y le dan absolutamente todo. Es decir, Luis Felipe, realmente no podríamos hablar que en Bolivia hay democracia. En Bolivia hay una dictadura y hoy se confirma con este tipo de acciones. Y el manejo, quieren burlar al pueblo boliviano y al mundo internacional diciendo que hay elecciones de magistrados, es decir, es un laboratorio de experimentos Bolivia. Dígame, ¿qué país tiene elección de magistrados? Los magistrados deberían tener una carrera jurídica, entre los abogados se conocen, los mejores abogados deberían llegar. Yo me acuerdo de abogados como Ferkin Salas, como Pastor Ortiz Matos, los que han hecho el Código Penal, es decir, reconocidos por sus propios colegas. Decían, qué bien que ese sea un gran magistrado, o sea, se sentían representados por esos magistrados que realmente hacían justicia. En cambio hoy pueden haber excelentes, no digo que no, pero ahora van a estar sometidos a la voluntad del MAS. Si no cumplen, miren, lo acuse. Entonces, ¿de qué democracia podríamos hablar? Si hubiera democracia, habría independencia de poderes, debería respetarse el Poder Judicial. Pues acá, mire, hoy lo están investigando todo el entorno del presidente de este país. Imagínense, semejante país, semejante poder que puede tener esa persona, Trump, se está investigando a todo su entorno por algunas denuncias, o lo que se ha hecho en otros países como en el Brasil o en Argentina, es decir, la justicia, la ley es la base fundamental de un país. Si no se respeta la ley, y desde el presidente hasta el último ciudadano, ¿de qué democracia podríamos hablar? Entonces, esos son los temas que hay que corregir en el país. Si todos nos sometemos a un poder judicial, que sea en base a una carrera jurídica importante, van a llegar los mejores y le aseguro que van a hacer justicia esta gente, que tienen que ganar lo que corresponde, que se los respete y que se hagan respetar con fallos y sentencias totalmente justas. Exactamente, si no hay justicia independiente, no hay democracia. Querido Manfred, la población puede sentirse resguardada con las acciones que ustedes están haciendo fuera del país. Eso algunas personas o la gente en el país alegra de que ustedes se estuvieran juntando para hacer alguna defensa férrea por la democracia en el país. ¿Se puede decir que ustedes van a seguir luchando por los intereses de nuestro país? Vamos a seguir luchando y a nosotros nos reciben estas instituciones porque conocen lo que pasa en Bolivia, porque saben que estamos en el exilio y saben los motivos, porque para que nos den el exilio hemos tenido que demostrar absolutamente todo. Saben cómo manejan los administradores de justicia en función de los caprichos del gobierno. En el país hay un sentimiento de que estamos camino hacia Venezuela. ¿Qué piensa Manfred Reyes Villa sobre este pensamiento en el país? Lamentablemente sí, estamos un camino y puede ser peor porque el pueblo boliviano es más combativo que Venezuela. Sin embargo, hemos visto mucha juventud morir por defender la democracia, ¿no es cierto? Entonces, lo que aquí tenemos que aprender es que, y cuando hablamos de oposición, tenemos que tener ética hasta el final y no en medio camino recular y traicionar. Yo creo que han habido varios problemas en Venezuela que le van a hacer daño al país. Sin embargo, ayer hablábamos con Antonio Ledesma y nos ha dado información de la alarmante situación. Sabíamos de la situación económica, pero la alarmante situación, decía, este dólar valía ayer 85.000 bolívares. Hoy vale 119.000 bolívares. Imagínense esa situación tremenda que hay día a día, cómo se está deteriorando la economía de un país y siguen ahí en el poder.
es decir, ha utilizado sus recursos para tomar los otros países cuando el otrora Chávez ha colocado dinero en Bolivia, en Argentina, en Brasil para tomar a estos países del ALBA. Y miren cómo está Venezuela, no tienen ni papel higiénico, es decir, es una situación crítica que puede llegar al país, ojalá que no llegue. Sin embargo, si seguimos en esta dinámica, todo puede pasar en el país. Ojalá que si tiene un poquito de cariño esta gente, el gobierno tiene que entender que en una democracia tiene que haber alternabilidad. Y si no, que le digan la verdad al país, que tengan la fortaleza, la valentía de decirle al país, ¿saben qué, bolivianos? Ya no queremos un gobierno democrático, queremos una dictadura, que es lo que es, pero díganle la verdad y no ocultaremos, no disfrazaremos una democracia, es decir, perdón, una dictadura con democracia, que es lo que están haciendo en este momento, disfrazándola, la dictadura con democracia. Entonces, felizmente ya muchos países se han dado cuenta de lo que pasa en Bolivia, gracias a Venezuela, porque hemos soldado todo lo que pasa en Venezuela, pues pasa en Bolivia. Absolutamente, los cambios de la Constitución que han habido la forma de forzar. Imagínense un 21 de febrero, Luis Felipe, cuántos recursos económicos se han gastado en esa consulta al pueblo. ¿Y dónde están los derechos humanos de ese pueblo que le ha dicho no? No le interesó, primero son los derechos humanos del presidente, dice que el pobrecito, sus derechos humanos que sigan nomás del presidente, y el pueblo que votó ese 21, que le dijo no, ¿dónde están sus derechos humanos? ¿Dónde está la soberanía de ese pueblo? Y si hubiera democracia, se respeta ese voto del soberano. Y en este caso, o sea, le daría 20.000 ejemplos para demostrarle que esta es una dictadura. Y nuevamente reitero, y les digo a mis camaradas de las Fuerzas Armadas, nadie quiere un golpe de Estado. Es decir, Bolivia tiene que seguir viviendo en democracia y los que tienen que vigilar esa democracia son ustedes y los que tienen que vigilar el cumplimiento de la Constitución Política del Estado son ustedes. Yo no creo lo que andan diciendo ahí alguna gente, no, Evo los está comprando, no, en absoluto, pueden ser algunos, pero la mayoría se da perfectamente cuenta que lo que necesitamos es paz, unidad y realmente un país que dé oportunidad a todos. Manfred Reyes Villa cree que el ejército debe poner orden al haber esta ruptura constitucional, esta dictadura o tiranía que se está haciendo en el país. No creo que debe poner orden, simplemente decir al gobierno, estamos vigilando, aquí no vamos a permitir que haya un quiebre de la Constitución, máxime si van a ser organismos internacionales, que tenemos pactos bilaterales y multilaterales que hacen que Bolivia tenga que cumplir como Estado todos los acuerdos que se han firmado. Queremos saber más de usted, de su vida, cómo están los bolivianos exiliados, cómo está la campaña allá, campaña en Estados Unidos. ¿Será que nos puede hablar un poco sobre ese tema? ¿Qué dice la gente? ¿Qué percepción tiene sobre Bolivia? Bueno, como usted sabe, acá en el área de Virginia, después de Argentina, pues la mayor cantidad de bolivianos debe estar acá y en España, es decir, son los tres países que han sido el receptáculo de los bolivianos, es decir, de ese éxodo que ha habido en busca de trabajo, en busca de oportunidades, y si salen es porque no hay trabajo ni oportunidades en Bolivia. Y ven preocupados que no puedan volver al país, que estemos en este tipo de problemas, es decir, realmente ven con mucha preocupación. Y claro, yo personalmente voy a volver el primer momento que pueda, es decir, yo no estoy aquí porque quiero, y voy a tratar de hacer mi retorno lo antes posible, y ojalá que todos los que están en el exilio podamos volver al país, ¿no es cierto? Y busquemos la defensa respectiva, pero yo creo que este va a ser un inicio, porque ya el mundo entero, con esta medida que creen que han ganado, ha terminado de tarrearla, perdón la palabra, el gobierno, el que les ha dicho, no, hay que adelantarnos, hay que aprobar esta ley. Realmente error garrafal. Con esto ustedes han demostrado, han evidenciado al mundo entero que se ha pisoteado una constitución política del Estado y con argumentos pues totalmente infantiles que no caben en una inteligencia jurídica.